¿Y si un simple acto de compasión pudiera cambiar el destino de una familia entera? Alejandro, un abogado respetado y exitoso, se encuentra en una encrucijada emocional en una fría madrugada mientras conduce por las calles desiertas de la ciudad. En medio del silencio de la noche, encuentra a dos niños, Santiago y su hermano menor, desamparados y envueltos en una manta raída, abandonados en un banco de plaza. Esta escena dolorosa lo hace revivir los recuerdos de su propia infancia difícil, y, movido por la urgencia de hacer algo bueno, decide llevarlos a su casa, sin imaginar cuánto impactaría esa decisión en su vida. En su hogar, Alejandro observa la cautela de Santiago, un niño que, a pesar de su corta edad, demuestra una firmeza que impresiona. Se siente tocado por la protección que Santiago ofrece a su hermano, incluso en medio de las dificultades. Con el corazón dividido entre la hesitación y el deseo de ayudar, Alejandro ofrece comida, y, a medida que pasan los minutos, comienza a formarse una conexión profunda entre ellos. Sin embargo, la incertidumbre del futuro aún flota en el aire, como una sombra que no se disipa. Al día siguiente, la realidad golpea la puerta de Alejandro cuando la policía aparece en su casa, preocupada por el paradero de los niños. Siente un nudo en el pecho al darse cuenta de que, la noche anterior, nadie se preocupó por el bienestar de los niños. Ahora, se encuentra en una posición delicada, tratando de explicar su intención de ayudar, mientras una parte de él se pregunta si tomó la decisión correcta. La tensión aumenta a medida que los oficiales lo interrogan, pero Alejandro está decidido a defender lo que cree que es lo mejor para esos niños. La interacción con la policía hace que Alejandro reflexione sobre el pasado de Santiago y su hermano. Se da cuenta de que la madurez precoz de Santiago es un reflejo de una carga que no debería cargar. Alejandro comienza a investigar discretamente la historia de la familia, intentando entender las razones que llevaron a esos niños a una situación tan desesperada. La búsqueda de respuestas revela la conexión inesperada entre su propio pasado y la historia de Manuel, el padre de los niños, quien había perdido todo en una disputa judicial que involucraba a Alejandro. Este descubrimiento pesa en su corazón. Siente que, de alguna manera, es responsable del sufrimiento que Manuel y los niños enfrentan. La culpa lo consume, pero también enciende un deseo ardiente de reparar el daño que causó. Alejandro decide que necesita encontrar a Manuel y ofrecerle su ayuda, a pesar de saber que el padre de los niños podría reaccionar con amargura y desconfianza. Cuando finalmente se encuentran en un refugio, Alejandro siente la tensión en el aire. Manuel, traumatizado y amargado, no confía en las intenciones de Alejandro, pero el abogado, en un acto de vulnerabilidad, se abre sobre su deseo de ayudar a reconstruir la vida de la familia. El diálogo está cargado de emoción, y, poco a poco, comienza a ocurrir una sutil transformación entre ellos. Manuel acepta la ayuda de Alejandro, formando una alianza inesperada que puede ofrecer un nuevo comienzo para todos. A medida que pasa el tiempo, Alejandro y Manuel trabajan juntos para proporcionar un hogar estable para los niños. La relación entre ellos se transforma, y la casa de Alejandro se llena de risas y esperanzas renovadas. No solo cuidan de los niños, sino que también encuentran una nueva familia, unida por el amor y la superación. Alejandro, que antes se sentía solitario y perdido, ahora encuentra propósito en su vida al lado de Manuel y los niños, mientras todos juntos buscan un futuro más brillante. Alejandro observaba a los niños jugar en el patio, la alegría inocente de Santiago y su hermano menor, que ahora se sentían seguros en su nuevo hogar. Sin embargo, detrás de la sonrisa, una inquietud crecía dentro de él. La vida que había conocido como abogado exitoso ahora estaba llena de incertidumbres. Aunque había conseguido un nuevo comienzo, la sensación de que todo podría desmoronarse en cualquier momento lo dejaba ansioso. Los desafíos comenzaron a surgir poco después de la llegada de Manuel a su casa. A pesar de la alianza que habían formado, la vida en el refugio no era fácil. Manuel luchaba contra sus propios demonios, y muchas veces las conversaciones entre los dos eran tensas. El hombre se sentía avergonzado y frustrado por depender de alguien que, en su mente, había contribuido a la caída de su familia. A veces, Manuel se cerraba en su propio mundo, y eso dejaba angustiado a Alejandro. Quería tanto ayudar, pero el peso del pasado complicaba las cosas. La presión aumentó cuando una antigua amiga de Alejandro, Clara, apareció de repente en su vida. Clara, una colega de larga data del bufete de abogados, estaba al tanto del éxito de Alejandro y no dudó en expresar su preocupación por su nueva rutina. Alejandro, esto no es tu vida. Tienes una carrera que cuidar, le dijo con una mirada preocupada. Clara no entendía la profundidad de lo que él estaba tratando de hacer. Para Alejandro, la vida ya no era solo ganar casos y acumular riquezas. Era sobre la transformación que estaba ocurriendo a su alrededor, pero Clara parecía no verlo. Esa misma semana, los desafíos se intensificaron. La situación financiera de Manuel se volvía cada vez más crítica,
y las cuentas se acumulaban. La lucha por conseguir un empleo pesaba sobre él, y, con ello, la frustración se convertía en ira. Una tarde, después de una larga búsqueda de trabajo, Manuel regresó al refugio visiblemente afectado. No soy un verdadero padre. No puedo mantener a mis hijos. ¿Qué quieres de mí, Alejandro? ¿Crees que puedes arreglar todo con un chasquido de dedos? La explosión de Manuel sorprendió a Alejandro, y se sintió impotente. Quería ofrecer consuelo, pero las palabras parecían fallar. Alejandro, en medio del torbellino de emociones, comenzó a cuestionar sus propias creencias. Él se había dedicado a su carrera, creyendo que el éxito profesional era la clave para la felicidad. Ahora, rodeado por esta nueva realidad, se dio cuenta de que lo que realmente importaba eran las relaciones humanas y la capacidad de conectarse con los demás. Sin embargo, la duda lo consumía. ¿Era lo suficientemente fuerte para lidiar con esta nueva vida? ¿Sería capaz de ayudar a Manuel y a los niños sin perderse a sí mismo en el proceso? Las tensiones aumentaron cuando la policía regresó para verificar la situación de los niños. Los oficiales, preocupados por el bienestar de los pequeños, actuaron de manera incisiva. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba mientras explicaba la situación, temiendo que su intención de ayudar pudiera ser malinterpretada. Recordó su propio pasado, las noches en que se sintió desamparado, y la idea de que Santiago y su hermano pudieran ser separados de él lo angustiaba. Por favor, confíen en mí, solo quiero ayudar, imploró Alejandro, pero la incertidumbre flotaba en el aire. Mientras tanto, Manuel observaba la interacción. Su mirada era una mezcla de desconfianza y esperanza. Quería creer que Alejandro realmente estaba allí para ayudar, pero las cicatrices de su pasado eran profundas y el dolor de la traición aún lo atormentaba. La tensión entre los tres crecía, y Alejandro se dio cuenta de que necesitaba actuar rápidamente para no perder lo que había construido. Pero, ¿cómo podría unir a todos cuando el propio Manuel estaba luchando contra sus demonios internos? En medio de este torbellino, una nueva amistad comenzó a florecer. Santiago, al percibir la tensión entre los adultos, se acercó a Alejandro y, con la inocencia de un niño, dijo: «Te vas a quedar con nosotros, ¿verdad? Eres nuestro amigo». Estas palabras tocaron el corazón de Alejandro, haciéndole darse cuenta de que, incluso en medio del caos, había una luz de esperanza. La conexión con los niños era fuerte y estaba decidido a luchar por ellos, incluso si eso significaba enfrentar sus propios miedos e inseguridades. El conflicto interno de Alejandro se intensificó. Necesitaba encontrar la fuerza para seguir ayudando, pero con cada obstáculo, su confianza vacilaba. Lo que no sabía era que esta jornada no solo cambiaría la vida de los niños, sino que también revelaría la fortaleza que nunca supo que tenía dentro de sí. La amistad con Manuel y los niños era una nueva oportunidad, y estaba decidido a no dejar que los desafíos lo derrotaran. Alejandro sentía la presión aumentar cada día. Mientras los niños jugaban en el patio, los observaba desde lejos, con una sonrisa forzada en el rostro, pero dentro de él, se formaba una tormenta. Las palabras de Clara resonaban en su mente y se preguntaba si realmente estaba arriesgando todo. Lo que antes era un mundo de certezas ahora estaba lleno de incertidumbres, y la responsabilidad hacia Manuel y los niños pesaba como una montaña sobre sus hombros. La situación financiera de Manuel se estaba deteriorando rápidamente. No lograba encontrar empleo y las cuentas se acumulaban. Cada visita al correo traía una nueva carta de cobro, y la frustración de Manuel se transformaba en un ambiente tenso dentro del refugio. Alejandro intentaba ser comprensivo, pero con cada explosión de ira del hombre, su propia confianza tambaleaba. Quería ayudar, pero no sabía cómo hacerlo sin provocar más resentimiento. Una noche, después de un día particularmente difícil, Manuel volvió a estallar. «No entiendes. Tú tienes una carrera, un futuro. Yo solo tengo a mis hijos y estoy fallando con ellos», gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. Alejandro sintió el dolor en las palabras de Manuel como una puñalada. Quería gritar que estaba allí para ayudar, pero las palabras no salían. La angustia de no poder hacer nada parecía ahogarlo. Las tensiones aumentaron aún más cuando la policía regresó para verificar las condiciones de los niños. Alejandro sintió que su estómago se revolvía al escuchar el timbre. Sabía que estaba haciendo lo mejor que podía, pero la idea de que la autoridad pudiera llevarse a los niños lo aterrorizaba. Abrió la puerta, y los oficiales entraron con expresiones serias, haciendo preguntas que parecían interminables. Cada respuesta de Alejandro parecía más débil que la anterior. Se sentía pequeño, como si todo su esfuerzo estuviera a punto de desmoronarse. Santiago y su hermano observaban desde lejos, la inocencia en sus ojos contrastando con la tensión en el aire. Alejandro se volvió hacia ellos, intentando sonreír, pero su preocupación era palpable.
Se preguntó si podría proteger a los niños que tanto amaba. Manuel, en un rincón de la sala, parecía distante, su expresión una mezcla de desesperación y rabia. La situación se estaba deteriorando, y Alejandro sentía que la amistad que intentaba construir con Manuel estaba amenazada. Al día siguiente, Alejandro decidió que necesitaba tomar una acción. Recordó a una antigua colega que trabajaba en una organización sin fines de lucro que ayudaba a familias en situación de vulnerabilidad. La contactó, explicando la situación y pidiendo consejos. Con el corazón en la mano, esperaba que su llamada pudiera traer alguna solución. Sin embargo, la respuesta que recibió fue un balde de agua fría. La organización tenía muchos casos y pocos recursos, y Alejandro sintió que la frustración crecía. La presión comenzó a afectarlo físicamente. No podía dormir bien, las noches se volvieron largas y llenas de pensamientos inquietos. Las miradas preocupadas de Santiago y su hermano lo seguían por la casa, y quería ser fuerte para ellos, pero las noches sin dormir lo dejaron cansado y exhausto. El reflejo en el espejo parecía el de alguien que había perdido la esperanza. ¿Cómo podría ayudar a alguien si ni siquiera podía ayudar a sí mismo? Clara, al notar el cambio en su amigo, decidió intervenir nuevamente. Lo buscó e insistió en que debería volver al trabajo, que necesitaba una red de apoyo, algo que estaba ignorando. No puede salvar el mundo solo, Alejandro, exclamó, la preocupación evidente en su voz. Alejandro quería argumentar, pero la verdad era que estaba perdiendo el control. La idea de regresar a la oficina le parecía una traición a todo lo que había construido hasta ahora, pero su mente estaba confusa. Comenzó a cuestionarse si el sacrificio valía la pena. ¿Qué era lo que realmente quería? La tensión emocional se acumulaba dentro de él. Los momentos de alegría que compartía con los niños se veían opacados por las pesadas responsabilidades que cargaba. Se sentía en un callejón sin salida, luchando contra las olas del pasado y del presente al mismo tiempo. La amistad con Manuel se convertía en un campo de batalla, donde cada intento de acercamiento resultaba en malentendidos. Lo que antes parecía un viaje de sanación ahora se transformaba en un laberinto de desafíos. En una noche especialmente difícil, mientras todos trataban de dormir, Alejandro decidió salir a tomar aire fresco. Caminó hacia el parque cercano, donde los recuerdos de su antigua vida lo atormentaban. Recordó las victorias en el tribunal, el prestigio, las fiestas. Pero ahora, todo eso parecía vacío. Se sentó en un banco y, por primera vez, comenzó a llorar. Las lágrimas eran una mezcla de frustración, miedo y desesperación. Un hombre fuerte, un abogado exitoso, ahora se sentía impotente ante lo que realmente importaba. Mientras tanto, en casa, Manuel y los niños se preguntaban dónde podría estar Alejandro. La preocupación crecía entre ellos, y la conexión que estaban tratando de construir parecía más distante que nunca. Era una noche de emociones intensas, y en la oscuridad, cada uno luchaba con sus propias batallas. Alejandro sabía que necesitaba encontrar un camino, pero las respuestas parecían cada vez más difíciles de alcanzar. Necesitaba una señal, un empujón para encontrar la fuerza que aún no sabía que poseía. El viaje estaba lejos de terminar, y los desafíos apenas comenzaban a intensificarse. Mientras Alejandro permanecía sentado en el banco del parque, las lágrimas caían por su rostro, llevando consigo el dolor acumulado. No sabía cuánto tiempo había pasado allí, perdido en sus pensamientos, cuando fue interrumpido por un grupo de adolescentes que jugaban fútbol cerca. La risa y la alegría de ellos parecían tan distantes de su realidad que se sintió aún más aislado. Pero, al mirar la escena, un recuerdo lejano comenzó a emerger en su mente, un recuerdo de cuando él también era solo un niño, corriendo y jugando sin preocupaciones. Esa inocencia parecía perdida, y la presión de la vida adulta lo aplastaba. Con un suspiro profundo, se levantó y decidió regresar a casa. Al llegar, la casa estaba en silencio, y la oscuridad parecía más pesada que nunca. Manuel estaba en la sala, sentado en el sofá y mirando al suelo, mientras los niños dormían en sus habitaciones. La tensión entre ellos era palpable, como si cada uno estuviera atrapado en un mundo diferente. Alejandro sintió un impulso de acercarse, pero dudó. No sabía cómo romper el hielo, cómo recuperar la conexión que parecía haberse perdido. Fue entonces cuando, en un momento de vulnerabilidad, Manuel levantó la cabeza y miró a Alejandro. No necesitas cargar con todo esto solo, dijo, la voz baja y llena de dolor. Sé que estoy fallando, pero no puedo hacer esto sin ti. Las palabras de Manuel golpearon a Alejandro como un rayo. Era una súplica, un pedido de ayuda que resonaba en su corazón. La frustración que sentía se transformó en una comprensión profunda de que ambos estaban luchando contra demonios invisibles. Alejandro se sentó al lado de Manuel, y, por primera vez, hablaron abiertamente sobre sus luchas.
Manuel compartió sus miedos sobre el futuro de los hijos, sus inseguridades como padre y el peso de la culpa que lo consumía. Alejandro, por su parte, abrió su corazón sobre las presiones que sentía, la sensación de impotencia ante la situación y el miedo de fallar con los niños. Eran dos hombres perdidos, pero juntos podrían encontrar un camino. La conversación fluyó, y, a medida que hablaban, una nueva energía comenzó a surgir entre ellos. Era la primera vez que se veían como aliados en lugar de adversarios. El diálogo se transformó en un compromiso mutuo de apoyo, y Alejandro se dio cuenta de que, aunque el camino por delante fuera difícil, no necesitaban enfrentarlo solos. La revelación de que podían contar el uno con el otro trajo un alivio inesperado, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Con esta nueva perspectiva, Alejandro decidió que era hora de actuar. Recordó a la antigua colega y la idea de buscar ayuda nuevamente, pero esta vez, no solo para él, sino para Manuel y los niños. Se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, juntos podrían encontrar soluciones. Lo que antes parecía una carga ahora se transformaba en un desafío compartido. A la mañana siguiente, Alejandro y Manuel comenzaron a buscar recursos en la comunidad. Fueron a centros de apoyo, hablaron con asistentes sociales y buscaron organizaciones que pudieran ayudar con las cuentas. A cada paso, la ansiedad disminuía, y la esperanza comenzaba a brillar. También hablaron con los niños, explicando la situación de una manera que pudieran entender, asegurándoles que estarían juntos, sin importar las dificultades. Con el paso de los días, su amistad se fortaleció. Alejandro aprendió la importancia de ser vulnerable y de pedir ayuda, mientras Manuel comenzaba a ver el valor de tener a alguien a su lado en lugar de luchar solo. Lo que antes era un campo de batalla se transformó en una asociación, y la presión que antes los aplastaba ahora era una motivación para luchar por un futuro mejor. El cambio en su dinámica también afectó a los niños. Santiago y su hermano se sintieron más seguros y amados, reconociendo que sus padres estaban luchando juntos. El ambiente en casa comenzó a cambiar, y las risas empezaron a resonar nuevamente. Alejandro se dio cuenta de que, aunque la vida aún estaba llena de desafíos, la fuerza que habían encontrado el uno en el otro era algo que podía superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, lograron estabilizar la situación financiera de Manuel y asegurar que los niños tuvieran lo que necesitaban. Alejandro comenzó a sentirse más fuerte, más confiado, y la idea de volver al trabajo se convirtió en una opción viable, no en una traición. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba solo en sus logros profesionales, sino en las relaciones que cultivaba y en la capacidad de enfrentar las dificultades al lado de quienes amaba. Fue un nuevo comienzo, no solo para Manuel, sino también para Alejandro. Y, aunque los desafíos nunca desaparecieron por completo, ahora tenían el uno al otro para enfrentar lo que estaba por venir. La vida aún estaría llena de altibajos, pero el camino que eligieron juntos comenzó a transformarse en un camino de superación y esperanza. Alejandro observaba cómo la rutina de la casa se transformaba después de la conversación con Manuel. Los días siguientes estaban llenos de una nueva energía, una sensación casi palpable de esperanza. Las risas de los niños, que antes parecían ecos lejanos, ahora llenaban el aire con una ligereza que hacía mucho no se sentía. Sin embargo, sabía que este renacimiento no venía sin complicaciones. Con la nueva determinación, Alejandro decidió que era hora de volver al trabajo. Había estado alejado durante meses, luchando con sus propias inseguridades y miedos. Pero, ahora, la idea de retomar su carrera no era solo sobre él. Era una forma de contribuir a la familia, de ayudar a Manuel y a los niños a tener un futuro mejor. Sin embargo, ese regreso no era fácil. Cada día que se acercaba a la entrevista lo dejaba más ansioso. Sentía las palmas de las manos sudando y el corazón acelerando. La presión de tener que demostrar su valía era grande, y la duda susurraba en su mente: ¿y si fracasas de nuevo? La noche anterior a la entrevista, Alejandro no pudo dormir. Se encontró recordando todos los errores que había cometido en el pasado, las fallas que lo llevaron a alejarse del trabajo. Pero, en lugar de dejarse consumir por el miedo, respiró hondo y pensó en los niños. En los ojos brillantes de Santiago y su hermano, que ahora brillaban con una confianza renovada. Eso le dio fuerza. Recordó que había alguien a su lado, alguien que también luchaba. Esa conexión lo impulsó a enfrentar el día siguiente. En la mañana de la entrevista, Alejandro se vistió con cuidado. Miró en el espejo y, por un breve momento, vio no solo a un hombre inseguro, sino a un padre, un amigo y un aliado. Salió de casa con el corazón pesado, pero decidido. Al llegar al lugar de la entrevista, se dio cuenta de que el ambiente estaba lleno de otros candidatos, todos ansiosos y nerviosos. La competencia era feroz y, por un instante, se sintió pequeño. Pero recordó lo que había conquistado con Manuel y las dificultades que superaron juntos.
Ese recuerdo le dio un nuevo ánimo. Después de la entrevista, Alejandro se sentó en un banco cercano, tratando de procesar todo. La adrenalina aún corría por sus venas, pero, al mismo tiempo, una ola de ansiedad comenzó a apoderarse de él nuevamente. ¿Qué pasaría si no conseguía el trabajo? ¿Sería un fracaso? No quería volver a vivir esa presión que casi lo destruyó. Pero, mientras reflexionaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de Manuel: estoy aquí apoyándote. Independientemente del resultado, estamos juntos. Ese mensaje simple trajo una sonrisa a su rostro y un poco de paz a su corazón. Al regresar a casa, Alejandro encontró a los niños jugando en el patio. Santiago corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «¿Lo lograste, papá? ¿Lo lograste?» El entusiasmo del niño era contagioso, y Alejandro se dio cuenta de que la respuesta no importaba. Lo que importaba era que estaba allí, intentando, enfrentando sus miedos. Se agachó y miró a los ojos de Santiago. «Mañana lo sabré, pero lo más importante es que estoy aquí con ustedes». En los días siguientes, la expectativa por la respuesta de la entrevista se volvía cada vez más intensa. Alejandro alternaba entre momentos de esperanza y pánico. Para lidiar con eso, comenzó a ejercitarse diariamente, un hábito que había perdido durante los tiempos difíciles. Las carreras matutinas ayudaron a aclarar su mente y aliviar la tensión. Manuel también se unió a él, y juntos se convirtieron en más que compañeros de lucha, se hicieron amigos. Las conversaciones durante las carreras se transformaron en momentos de reflexión sobre sus vidas, sus miedos y sus esperanzas. Pero la vida también trajo nuevos desafíos. Las cuentas aún necesitaban ser pagadas, y la presión financiera aumentaba. Manuel comenzó a trabajar en un segundo empleo, y eso significaba menos tiempo para la familia. Alejandro sintió el peso de la responsabilidad creciendo sobre sus hombros. Sabía que necesitaba actuar. Así, decidió crear un cronograma que ayudara a dividir las tareas del hogar y a cuidar de los niños. Organizó un calendario familiar, donde todos podían ver lo que necesitaban hacer. Era un intento de unir a la familia aún más, incluso frente a las dificultades. Las interacciones con los niños se volvieron más frecuentes y significativas. Alejandro intentaba asegurar que, incluso en medio del caos, tuvieran momentos de alegría. Comenzó a leerles por la noche, contando historias que lo transportaban a un lugar donde el dolor no existía. En esas horas, se sentía como el héroe que siempre deseó ser. Y entonces, finalmente, llegó el día de la respuesta. Alejandro estaba nervioso, pero también esperanzado. Se sentó con Manuel y los niños, sintiendo la fuerza de esa unidad que había construido. Independientemente de lo que sucediera, sabía que ya no estaba solo. Al final del día, al mirar a la familia a su alrededor, se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba solo en conseguir el empleo, sino en haber aprendido a luchar juntos. Alejandro estaba en un momento decisivo de su vida. Observaba cómo la rutina de la casa se transformaba después de la conversación con Manuel. Los días siguientes estaban llenos de una nueva energía, una sensación casi palpable de esperanza. Las risas de los niños, que antes parecían ecos lejanos, ahora llenaban el aire con una ligereza que hacía tiempo no se sentía. Sin embargo, sabía que este renacimiento no llegaba sin sus complicaciones. Con una nueva determinación, Alejandro decidió que era hora de volver al trabajo. Había estado alejado durante meses, luchando con sus propias inseguridades y miedos. Pero ahora, la idea de retomar su carrera no era solo sobre él. Era una forma de contribuir a la familia, de ayudar a Manuel y a los niños a tener un futuro mejor. Sin embargo, ese regreso no era fácil. A medida que se acercaba el día de la entrevista, la ansiedad crecía. Sus manos sudaban y su corazón se aceleraba, mientras la duda susurraba en su mente: ¿y si vuelves a fallar? La noche anterior a la entrevista, Alejandro no pudo dormir. Recordó todos los errores del pasado, los fracasos que lo habían alejado del trabajo. Pero, en lugar de dejarse consumir por el miedo, respiró hondo y pensó en los niños. En los ojos brillantes de Santiago y su hermano, que ahora relucían con una confianza renovada. Ese recuerdo le dio fuerza. Recordó que había alguien a su lado, alguien que también luchaba. Esa conexión lo impulsó a enfrentar el día siguiente. En la mañana de la entrevista, Alejandro se vistió con cuidado. Se miró en el espejo y, por un breve momento, vio no solo a un hombre inseguro, sino a un padre, un amigo y un aliado. Al salir de casa, con el corazón pesado pero decidido, llegó al lugar de la entrevista y se dio cuenta de que el ambiente estaba lleno de otros candidatos, todos ansiosos y nerviosos. La competencia era feroz y, por un instante, se sintió pequeño. Pero luego recordó lo que había logrado con Manuel y las dificultades que habían superado juntos. Ese recuerdo le dio un nuevo ánimo.
Después de la entrevista, Alejandro se sentó en un banco cercano, tratando de procesar todo. La adrenalina aún corría por sus venas, pero, al mismo tiempo, una ola de ansiedad comenzó a apoderarse de él nuevamente. ¿Qué pasaría si no conseguía el trabajo? ¿Sería un fracaso? No quería volver a vivir esa presión que casi lo destruyó. Pero, mientras reflexionaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de Manuel: estoy aquí apoyándote. Independientemente del resultado, estamos juntos. Ese mensaje simple le trajo una sonrisa al rostro y un poco de paz al corazón. Al regresar a casa, Alejandro encontró a los niños jugando en el jardín. Santiago corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. ¿Lograste, papá? ¿Lograste? El entusiasmo del niño era contagioso, y Alejandro se dio cuenta de que la respuesta no importaba. Lo que importaba era que estaba allí, intentando, enfrentando sus miedos. Se agachó y miró a los ojos de Santiago. Mañana lo sabré, pero lo más importante es que estoy aquí con ustedes. En los días siguientes, la expectativa por la respuesta de la entrevista se volvía cada vez más intensa. Alejandro alternaba entre momentos de esperanza y pánico. Para lidiar con esto, comenzó a hacer ejercicio diariamente, un hábito que había perdido durante los tiempos difíciles. Las carreras matutinas ayudaron a aclarar su mente y aliviar la tensión. Manuel también se unió a él. Juntos, se convirtieron en más que compañeros de lucha, se hicieron amigos. Las conversaciones durante las carreras se transformaron en momentos de reflexión sobre sus vidas, sus miedos y sus esperanzas. Sin embargo, la vida trajo nuevos desafíos. Las cuentas debían pagarse y la presión financiera aumentaba. Manuel comenzó a trabajar en un segundo empleo, lo que significaba menos tiempo para la familia. Alejandro sintió el peso de la responsabilidad creciendo sobre sus hombros. Sabía que debía actuar. Así, decidió crear un cronograma que ayudara a dividir las tareas del hogar y cuidar a los niños. Organizó un calendario familiar, donde todos podían ver lo que necesitaban hacer. Era un intento de unir a la familia aún más, incluso frente a las dificultades. Las interacciones con los niños se volvieron más frecuentes y significativas. Alejandro intentaba asegurarse de que, incluso en medio del caos, tuvieran momentos de alegría. Comenzó a leerles por la noche, contando historias que lo transportaban a un lugar donde el dolor no existía. En esas horas, se sentía como el héroe que siempre deseó ser. Finalmente, llegó el día de la respuesta. Alejandro estaba nervioso, pero también esperanzado. Se sentó con Manuel y los niños, sintiendo la fuerza de esa unidad que había construido. Independientemente de lo que sucediera, sabía que ya no estaba solo. Al final del día, al mirar a la familia a su alrededor, se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba solo en conseguir el empleo, sino en haber aprendido a luchar juntos. Se había transformado en un hombre más fuerte, un padre que no solo buscaba el éxito, sino que valoraba el amor y la unión de la familia, comprendiendo que esas eran las verdaderas riquezas de la vida. El día de la respuesta llegó, y Alejandro estaba en un mar de ansiedad y esperanza. Se sentó a la mesa de la cocina, rodeado de Manuel y los niños, que vibraban con la expectativa. El ambiente, que antes estaba marcado por el silencio y la presión, ahora pulsaba con una nueva energía. Las risas y las conversaciones animadas eran un recordatorio constante de que, independientemente del resultado, estaban juntos en esta jornada. La familia se había convertido en su puerto seguro, y se sentía agradecido por todo lo que había logrado hasta ese momento. A medida que el reloj avanzaba, la tensión aumentaba. Alejandro miró su celular, que parecía haber dejado de funcionar, como si el tiempo se estuviera arrastrando. Manuel, al percibir el nerviosismo de su amigo, intentó aliviar la atmósfera. Recuerda, Alejandro, lo que importa es que te esforzaste. Enfrentaste tus miedos y te dedicaste a esto. No importa el resultado, ya eres un ganador. Las palabras de Manuel resonaron en la mente de Alejandro. Recordó todas las noches sin dormir, las inseguridades que lo atormentaban y el valor que encontró para levantarse de nuevo. Esa batalla interna lo había transformado. Se dio cuenta de que no se trataba solo de conseguir un empleo, sino de la fuerza que había descubierto dentro de sí mismo, de permitirse ser vulnerable, y al mismo tiempo, fuerte. Finalmente, el teléfono vibró. El corazón de Alejandro se aceleró. Miró la pantalla, dudando por un momento antes de contestar. La voz del entrevistador al otro lado de la línea era cordial, pero la ansiedad casi lo hizo perder la concentración. Hola, Alejandro. Agradecemos tu participación en el proceso de selección. Tenemos buenas noticias. A cada palabra, la esperanza crecía. El entrevistador continuó explicando que, tras un análisis cuidadoso, Alejandro había sido seleccionado para el puesto.
Sintió una ola de alivio y alegría al mismo tiempo. El peso que había llevado durante meses pareció derretirse en un instante. La emoción lo invadió, y apenas pudo articular palabras. Gracias. Muchas gracias. Después de colgar, Alejandro se volvió hacia Manuel y los niños, que lo observaban con ojos llenos de expectativa. Sonrió, y las lágrimas empezaron a deslizarse por su rostro. Lo logré. Lo logré. La celebración fue inmediata. Santiago y su hermano corrieron hacia él, saltando y gritando de alegría. Manuel lo abrazó, y la emoción se transformó en un momento colectivo de felicidad. Pero, mientras la alegría los envolvía, Alejandro también sintió un peso en su corazón. Pensó en las dificultades que aún estaban por venir. El empleo era un logro, pero no resolvía todos los problemas. La vida seguiría teniendo desafíos, y sabía que tendría que seguir luchando. Con la emoción en el aire, recordó que lo más importante era lo que había aprendido en ese camino. Chicos, dijo Alejandro, llamando la atención de todos. Esta victoria es nuestra. Pero recuerden, no se trata solo de lo que conseguimos. Se trata de quienes nos hemos convertido en el proceso. Aprendí que, juntos, somos más fuertes. Y que cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Los niños, aún radiantes con la noticia, escuchaban atentamente. Manuel asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de Alejandro. La familia había enfrentado tantos obstáculos, y ahora, allí, juntos, celebraban no solo una victoria, sino la construcción de un nuevo futuro. Esa noche, mientras se acomodaban para dormir, Alejandro leyó otra historia a los hijos, esta vez sobre un héroe que enfrentó dragones y tormentas. Sonrió al darse cuenta de que, en cierto sentido, él también era ese héroe. Y, al igual que el personaje del cuento, había descubierto su fuerza interior y la importancia de la amistad y la unión. El ambiente de paz y esperanza llenaba la casa, y Alejandro sabía que, a partir de ese momento, no importaba lo que la vida trajera. Estaban listos para enfrentar los desafíos juntos, como una verdadera familia. El amor que compartían era la mayor riqueza que podrían tener, y la lección más importante era que, incluso en tiempos difíciles, la unión y la fuerza interior siempre prevalecerían. Después de la celebración efusiva, Alejandro se sentó en la sala con Manuel, mientras los niños estaban ocupados jugando en la habitación. La euforia aún flotaba en el aire, pero ahora, con la adrenalina bajando, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba ese logro. La alegría de haber conseguido el empleo era innegable, pero sabía que esa victoria era solo el comienzo de una nueva fase. ¿Y ahora, qué viene después?, Manuel preguntó, rompiendo el silencio reflexivo. La pregunta era simple, pero cargaba un peso significativo. Alejandro miró a su amigo y sonrió. Ahora, necesito prepararme para lo que viene. El empleo será desafiante y requerirá mucho de mí. ¿Estás listo para esto, Alejandro? He visto cuánto has luchado y te has esforzado. No es solo un trabajo, es una nueva oportunidad de vida, dijo Manuel, con ánimo. Alejandro asintió, sintiendo la verdad en las palabras de su amigo. Se había esforzado, y el viaje le había enseñado a valorar cada pequeño paso. Mientras tanto, los niños entraron en la sala, interrumpiendo el momento de introspección. Santiago, con una amplia sonrisa, preguntó, «Papá, ¿cuándo comienzas a trabajar?». La pregunta trajo un nuevo enfoque a la conversación. Alejandro pensó por un momento antes de responder. «Comienzo la próxima semana, chicos. Pero eso significa que tendré que organizarme para que podamos disfrutar nuestro tiempo juntos. Tendrás que trabajar largas horas, ¿verdad?», preguntó el hermano menor, con una mirada preocupada. Alejandro notó la preocupación y se agachó para estar a la altura de sus hijos. «Sí, trabajaré bastante, pero siempre haré un esfuerzo por estar presente. Lo importante es que haremos nuestro mejor esfuerzo, juntos. Y aun cuando esté trabajando, siempre estaré pensando en ustedes». La conversación ligera y sincera ayudó a disipar la ansiedad de los niños. Sabían que, a pesar de los cambios, el amor y el apoyo de Alejandro siempre estarían presentes. La familia había aprendido a adaptarse y apoyarse mutuamente, y eso era fundamental. En los días que siguieron, Alejandro se dedicó a prepararse para el nuevo empleo. Revisó materiales, practicó sus habilidades e incluso habló con Manuel sobre lo que podría esperar. Cada conversación reforzaba la confianza que había construido. Sin embargo, también se dio cuenta de que la transición no sería fácil. Las responsabilidades y los desafíos que vendrían exigirían un equilibrio cuidadoso entre el trabajo y la vida personal. Una noche, mientras organizaba algunas cosas para la nueva etapa, Alejandro tuvo un momento de introspección. Recordó las dificultades que enfrentó durante la búsqueda de empleo.
El miedo y la incertidumbre que lo consumieron ahora parecían lejanos, pero aún estaban presentes en su memoria. Se dio cuenta de que, a pesar de las victorias, la vida seguiría trayendo desafíos. Era una constante, y estaba preparado para enfrentarlos. El día que comenzó a trabajar, Alejandro se despertó temprano, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Se despidió de sus hijos, prometiendo que haría todo lo posible por regresar temprano. Los niños lo abrazaron, y él sintió un calor en el corazón. Sabía que llevaba consigo la fuerza y el amor de su familia, que eran sus mayores motivaciones. Durante los primeros días en el nuevo trabajo, Alejandro se enfrentó a desafíos que lo pusieron a prueba de maneras que no esperaba. Las nuevas responsabilidades eran intensas, y se encontró luchando por adaptarse. Había momentos en que la duda regresaba, pero recordaba el camino que había recorrido. Y cada vez que esto sucedía, pensaba en Manuel y en los niños, que lo inspiraban a seguir adelante. Cierta noche, después de un día particularmente difícil, Alejandro volvió a casa y encontró a la familia reunida en la sala. Los niños estaban dibujando y riendo, y Manuel estaba cocinando. El ambiente era acogedor, y al ver esos rostros sonrientes, Alejandro sintió un inmenso alivio. Se unió a ellos, y la conversación fluyó naturalmente. Compartir momentos simples como ese reforzó su determinación de no dejar que el trabajo lo alejara de la familia. ¿Cómo fue tu día, papá?, preguntó Santiago, con los ojos brillando de curiosidad. Alejandro respiró hondo y sonrió. Fue desafiante, pero estoy aprendiendo mucho. Y lo mejor de todo es que estoy aquí con ustedes ahora. La respuesta tranquila hizo que los niños sonrieran aún más. La vida continuó, y poco a poco, Alejandro fue encontrando su ritmo. Aprendió a equilibrar el trabajo y la vida familiar, siempre con el apoyo de Manuel y de los niños. La victoria que había alcanzado no era solo sobre el empleo, sino sobre la resiliencia y el amor que sustentaban su vida. Y al mirar hacia el futuro, Alejandro sabía que, independientemente de los desafíos, la unión familiar siempre sería su mayor fortaleza. Después de meses de lucha e incertidumbre, Alejandro había conseguido el empleo que tanto deseaba. La travesía no había sido fácil, pero cada paso lo había moldeado y enseñado lecciones valiosas. Mientras se ajustaba a la nueva rutina, se dio cuenta de que el verdadero éxito no se limitaba solo a logros profesionales, sino a cómo equilibraba sus responsabilidades con el amor por su familia. Con el tiempo, Alejandro se volvió más confiado en su trabajo. Enfrentó desafíos diarios, pero siempre recordó la fuerza que su familia le proporcionaba. Las noches en que regresaba a casa cansado eran aliviadas por el calor de los abrazos de los niños y las conversaciones con Manuel. Esos momentos simples de unión reforzaban su propósito y su determinación. La transformación que ocurrió en la vida de Alejandro no fue solo interna, también se convirtió en un ejemplo para sus hijos. Santiago y su hermano menor, siempre atentos, comenzaron a ver a su padre no solo como una figura de autoridad, sino como alguien que perseveraba y luchaba por sus sueños. Esto los inspiró a esforzarse más en los estudios y a creer que podían alcanzar sus propios objetivos. Alejandro comprendió que su papel como padre no era solo proveer, sino también enseñar con el ejemplo. Cierta tarde, mientras ayudaba a Santiago con la tarea, Alejandro reflexionó sobre cuánto había cambiado. Recordaba la inseguridad que sentía antes de conseguir el empleo, el miedo al fracaso y la duda sobre sus capacidades. Ahora, se veía a sí mismo como un hombre fortalecido, capaz de enfrentar los altibajos de la vida. No se trataba solo de una nueva posición en una empresa, era una nueva visión de sí mismo y de lo que podía lograr. Los desafíos que se presentaban en su camino sirvieron como oportunidades de crecimiento. Aprendió a administrar mejor su tiempo y a priorizar momentos significativos con la familia. Las noches en que cocinaba con Manuel o las tardes de juegos con los niños se volvieron preciosas, y cada risa compartida era un recordatorio de que, independientemente de lo que sucediera en el trabajo, el amor y la unión familiar eran la verdadera riqueza que poseía. Así, Alejandro se dio cuenta de que su vida era un tapiz rico en experiencias, donde cada desafío y cada victoria eran hilos que se entrelazaban para formar un todo bello y significativo. Comprendió que el éxito no se mediría solo en términos financieros o profesionales, sino en la felicidad y el amor que cultivaba en su hogar. El miedo que antes lo paralizaba ahora se había transformado en motivación. Al mirar hacia el futuro, Alejandro se sintió esperanzado. Sabía que nuevos desafíos vendrían, pero ahora tenía la confianza de que podría superarlos. Con el apoyo incondicional de su familia y la amistad de Manuel, estaba listo para enfrentar cualquier cosa. En el fondo de su corazón, Alejandro se sintió agradecido por su travesía. Había aprendido que, incluso en las dificultades, siempre había una luz. Esa luz provenía de las personas que amaba y del amor que compartía. Y así, con una sonrisa en el rostro,
recordó que la vida estaba hecha de nuevos comienzos y que cada paso, por pequeño que fuera, lo llevaba a un futuro brillante. Con esta reflexión, hace un llamado a todos: compartan sus propias historias de superación y transformación. Cada experiencia tiene el poder de inspirar y unir. Denle me gusta y suscríbanse para que más personas puedan ser tocadas por estos mensajes y para que juntos podamos crear una comunidad fuerte y solidaria. La hora de actuar es ahora.